Bien, en continuación con la audiencia inicial que se sigue en el caso de la imputada Raquel Castillo Padilla, en términos de lo que dispone el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente es conceder el uso de la palabra a la Fiscalía a efecto de que pronuncie su solicitud de vinculación a proceso. Si es tan amable, licenciada. Su señoría, permiso para desplazarme por la sala. Sí, adelante. En este acto, esta fiscalía comparece ante el tribunal a efecto de formular solicitud de vinculación a proceso de la imputada, la señora Raquel Castillo Padilla, por el hecho delictuoso de homicidio en razón de la relación filial, ilícito que se encuentra contemplado en el artículo 323 del Código Penal Federal y que es sancionado con pena privativa de la libertad según el numeral ya antes mencionado. Lo anterior es así toda vez que a juicio de esta fiscalía se encuentran cubiertos los requisitos establecidos por el artículo 19, párrafo primero de la Constitución, así como colmados los extremos que señalan los numerales del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, de los antecedentes del caso se advierte que se ha formulado imputación en contra de la señora Raquel Castillo Padilla por el hecho delictuoso ya antes mencionado, ilícito ocurrido entre las 4 y 6 horas de la madrugada del día 21 de diciembre del 2014, en el interior de su domicilio conyugal, ubicado en la calle de Reforma 321, Interior 5A, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, Distrito Federal. También se advierte que en el caso oportunidad se le ha brindado a la imputada el derecho a rendir su declaración ante el juez del control del que estamos actuando. Asimismo, se advierte que de los antecedentes de la investigación se desprenden datos de prueba idóneos, pertinentes y en conjunto suficientes para acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Asimismo, esta información permite establecer que hasta el momento existe la probabilidad de que la imputada cometió el delito, a título de autora material unitaria. Finalmente, esta fiscalía arriba al convencimiento de que en especie no existe ninguna causa de justificación ni exclusión de la acción penal. Como se dijo hace unos minutos, esta fiscalía cuenta con las diligencias de investigación que acreditan el hecho y la probable autoría de la ahora imputada. Esto es así, pues del contenido de la carpeta de investigación con número 1978/2014 se advierte que tanto el Ministerio Público de la Federación como sus organismos auxiliares han realizado una serie de actos de investigación, de los cuales se destaca la entrevista realizada a la imputada Raquel Castillo Padilla, en donde hizo del conocimiento del investigador que efectivamente en la fecha de los hechos ella se encontraba unida en matrimonio con el señor Alejandro Campos Rodríguez. Puso de manifiesto que tenía varias diferencias con su marido y que la causa de estas diferencias era su imposibilidad de procrear. Asimismo, aseguró que un día antes del deceso de su marido, ella se enteró de que éste sostenía una relación extramarital con la señora identificada como Yanina Domínguez y que, aunado a esto, ésta se encontraba en estado de gravidez, razón por la cual, en la noche del día 21 de diciembre del 2014, y después de recriminar a su esposo, Raquel se hizo de un cuchillo de cocina y lesionó en 2 ocasiones a su marido, una de estas lesiones provocándole la muerte. Minutos después de cometido el lamentable evento, la fiscalía entrevistó a la señora Yanina Domínguez, quien efectivamente confirmó conocer al señor Alejandro Campos Rodríguez y además aseveró que sostenía una relación afectiva con él. Fruto de esta relación, ella quedó embarazada. Además, aseguró que la señora Raquel Castillo Padilla realizó diversas llamadas telefónicas en donde la insulta y la amenaza para que no rinda testimonio respecto de los hechos sucedidos. En suma lo anterior, la entrevista que le realizó a la señora Cristal Fernández Martínez, quien es vecina de la imputada. Esta manifestó a la fiscalía que en la madrugada de los hechos, su vecina, la señora Raquel Castillo Padilla, llegó a su puerta y le dijo las palabras textuales: la regué, pidiéndole que llamara a los servicios de emergencia y advirtiéndole que en el interior del departamento se encontraba en estado de gravedad el señor Alejandro Campos Rodríguez. Se contó también con el informe de necropsia del médico legista Pedro Miguel Valeriano, quien concluyó
que el señor Alejandro Campos falleció a causa de una herida de un arma punzocortante, penetrante en el tórax. Asimismo, la Fiscalía cuenta con el informe del reporte policial suscrito por el agente de policía, el señor Alberto Jesús Olavarrieta, en donde puso de manifiesto que a las 5:40 de la madrugada del día en cuestión se recibió el servicio de emergencias una llamada de la señora Cristal Fernández Martínez, solicitándole el auxilio en el domicilio del Hoyo Oxiso, y que cuando llegó, efectivamente, se encontraba en dicho domicilio la señora Cristal Fernández, la imputada y el occiso en un estado de gravedad. En ese sentido, esta Fiscalía considera que se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos integradores del particular tipo penal, a que se refiere el artículo 323 del Código Penal Federal, toda vez que se advierte que en especie se realizó la privación de la vida del señor Alejandro Campos. Esto a través de infringir lesiones clasificadas como mortales y provocando el deceso de la víctima. Y que se advierte que la imputada, sujeto activo del delito, tiene una calidad específica con relación a la víctima, que era su cónyuge desde hace aproximadamente 10 años, y que se encontraban casados civilmente el día de los hechos, además de probar el conocimiento de la imputada de esa relación filial. En este sentido, es que esta Fiscalía arriba al conocimiento pleno de que en el caso es procedente que conforme a las disposiciones de los artículos 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicte el auto de vinculación a proceso de la imputada, la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Bien, escuchado el argumento vinculatorio por parte de la Fiscalía, y para actualizar y dar vigencia al principio de contradicción, le voy a conceder el uso de la palabra a la defensa por si quiere realizar argumentaciones al respecto. Si es tan amable la defensa, por favor. Solicito su señoría permiso para desplazarme por la sala. Sí, adelante. Solicito atenta y puntualmente a su señoría que, en términos de lo que dispone el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se sirva a dictar a favor de mi representada auto de no vinculación a proceso, toda vez que, contrariamente a lo que ha sostenido la Fiscalía, en la especie no se encuentran satisfechos los requisitos que señala el artículo 19 de nuestra ley fundamental en su párrafo inicial, ni los exigidos por el diverso numeral 316 del Código Nacional de la Materia en Jurisdicción. Lo anterior es así, en virtud de que, contrariamente a lo que sostiene la Fiscalía, los datos de investigación que se contienen en la carpeta correspondiente no son idóneos, pertinentes ni en conjunto suficientes para acreditar la materialidad del delito de homicidio en razón de parentesco al que se refiere el artículo 323 del Código Penal Federal. Si bien es cierto que la Fiscalía ha realizado actos de investigación con relación al lamentable deceso del señor Alejandro Campos, que tuviera lugar la madrugada del día 21 de diciembre del 2014, esto en el interior del domicilio ubicado en la avenida Reforma 321, interior 5A, en la colonia Lomas de Chapultepec, en esta capital, México, Distrito Federal. Lo anterior en razón de que en el particular se actualiza la hipótesis normativa de defensa legítima a que se refiere el artículo 15, fracción tercera del Código Penal Federal. Ello es así, puesto que la información recabada por la Fiscalía permite aseverar que en aquella ocasión mi representada repelió una agresión real, injusta y sin derecho a la que era objeto del hoyo oxiso el señor Alejandro Campos. Razón por la cual, en el caso en particular, si bien nos encontramos ante una conducta de acción de consumación instantánea y típica, toda vez que se produjo la cesación de la vida del hoyo oxiso, también es verdad que esa conducta típica no se puede considerar antijurídica, porque se encuentra bajo el amparo de una hipótesis normativa. El orden jurídico mexicano otorga posibilidad a cualquier persona de proteger sus derechos fundamentales, como lo son la integridad y la vida, cuando se repele una agresión no provocada por él mismo, y que además se trata de una agresión que no sea virtual e imaginaria, sino una agresión real y actual, en el momento, injusta y sin derecho, como es el caso que aconteció, como la misma fiscal ha tenido a bien señalar. Del contenido de las entrevistas con los testigos, se advierte que mi representada era víctima de violencia de género por parte del hoyo oxiso,
pues derivado de la relación sentimental y filial por el matrimonio contraído entre ellos, se advierte que mi representada era agredida física y verbalmente, de manera continua, por el hoyo occiso en razón de su condición de mujer. Como bien sostuvo la fiscal, en aquella ocasión mi representada profirió reclamos a su marido por sostener una relación extramarital con una compañera de trabajo, a quien incluso había embarazado, razón por la cual fue brutalmente golpeada, como se puede advertir del certificado de lesiones expedido por los médicos adscritos al Sanatorio Santa Prisca, al que fue admitida mi representada. No solamente por la crisis psicológica emocional, sino también por las lesiones que presentaba. Existe antecedente que la Fiscalía omitió señalar que en su carpeta de investigación obran constancias de golpes producidos salvajemente a la corporeidad de la señora. Esto es así porque la Fiscalía, de manera temeraria y tendenciosa, omitió señalar que la testigo de nombre Cristal Fernández había documentado a través de fotografías una serie de lesiones corporales que presentaba mi representada Raquel Castillo, con motivo de estas agresiones que de manera sistemática era víctima. Se suma la constancia médica de la señora, lo que pone de manifiesto en aquella ocasión la única responsabilidad que tuvo fue la de haber repelido una agresión de la cual era objeto. Y toda la información que obra en la carpeta de investigación correspondiente pone de manifiesto esta situación de violencia de género de que era víctima mi representada y que lamentablemente la repulsa trajo como consecuencia la pérdida de la vida del señor Alejandro Campos. En esta tesitura, no es verdad que la información referida por la Fiscalía pueda colmar todos y cada uno de los extremos del artículo 323 del Código Penal Federal, pues estamos en presencia de un concurso de normas incompatibles entre sí, que no puede existir un delito de homicidio doloso cuando se actúa bajo el amparo de la defensa legítima. El argumento teórico de la Fiscalía se configura como una construcción meramente artificial que carece de sustento, toda vez que, como insiste esta defensa, los elementos integradores de la defensa legítima se encuentran actualizados en términos de la doctrina universalmente reconocida, aunado a los criterios definidos por los tribunales de la Federación a través de jurisprudencia de carácter nacional y de observancia obligatoria. En este sentido, y toda vez que el excluyente del delito debe de observarse por parte de los tribunales aún de oficio, es por lo que esta defensa, tomando en consideración el contenido de la carpeta de investigación, solicita que el tribunal tenga bien decretar auto de no vinculación a proceso a favor de la señora Raquel Castillo Padilla, en términos de lo que dispone el artículo 15, fracción tercera del Código Penal Federal. Es cuanto sucede. Bien, en razón de que en la especie se ha dictado el auto de vinculación a proceso en contra de la señora Raquel Castillo Padilla por los hechos que le imputa la Fiscalía, en este momento le voy a dar el uso de la palabra nuevamente a la misma para que, si tiene alguna petición, lo haga en este momento. Si es tan amable la Fiscalía, por favor. Solicito permiso para desplazarme por la sala. Sí, adelante. En vista de la vinculación a proceso que se ha dictado a Raquel Castillo Padilla, en este acto, la Fiscalía, en términos de lo que dispone el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con fundamento en los artículos 153, 154, 155, fracción 14ª y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se imponga como medida cautelar la prisión preventiva de la señora Raquel Castillo Padilla durante todo el tiempo sucesivo que dure el procedimiento que nos ocupa, toda vez que en particular se satisfacen los requisitos que exige el diverso numeral 154 del ordenamiento adjetivo en la materia y jurisdicción, pues en la especie se ha formulado imputación y se ha vinculado a proceso a la hoy imputada. Lo anterior, toda vez que esta Fiscalía estima que en el presente no existe otra medida cautelar distinta que sea suficiente para garantizar la comparecencia de la imputada en el procedimiento, así como para proteger el desarrollo de la investigación
y asegurar efectivamente la protección de los ofendidos por el delito, que en este caso lo representan la señora Yanina Domínguez y el hijo concebido del hoy occiso Alejandro Campo Rodríguez. En efecto de la información contenida en la carpeta de investigación relativa al caso que nos ocupa, se tiene de conocimiento que la ahora imputada Raquel Castillo Padilla no ha tenido adecuado comportamiento con posterioridad al hecho investigado, pues en atención al contenido de la entrevista practicada a Yanina Domínguez, se arriba al convencimiento de que la imputada ha proferido amenazas en su contra, lo que demuestra que hay un riesgo fundado de que la señora Raquel Castillo Padilla pretenda sustraerse de la acción de la justicia, actualizándose así la hipótesis contenida en la fracción tercera del artículo 168 del Cuerpo de Leyes previamente invocado. De igual forma, dicha información advierte la intimidación de que ha sido objeto la señora Yanina, que le manifestó al agente investigador que Raquel Castillo Padilla le dijo textualmente que pagará muy caro el hecho de que la ofendida rinda testimonio en contra de Raquel Castillo Padilla por el hecho delictuoso cometido en agravio del señor Alejandro Campo Rodríguez. De tal suerte, la vinculada pretende influir en las personas que testificarán sobre los hechos que se le atribuyen, aspecto que permite a esta fiscalía solicitar esta medida cautelar de alto impacto con fundamento en lo que establece el numeral 169 del ordenamiento adjetivo aplicable. Por último, se cuenta con información objetiva y veraz en el sentido de no imponer la medida cautelar de prisión preventiva, ya que existiría un riesgo para los ofendidos del delito, en el caso, la señora Yanina Domínguez y el hijo que espera, pues como es de conocimiento de su señoría, la señora Raquel Castillo Padilla ha proferido amenazas y frases incriminatorias en contra de la señora Yanina Domínguez. Por todo lo anteriormente expuesto, esta fiscalía considera que en el caso particular es procedente dictar la prisión preventiva, ello con fundamento en los lineamientos constitucionales y legales aplicables. Es cuanto, su señoría. Finalmente, y continuando con la vigencia del principio contradictorio, le voy a conceder el uso de la palabra a la defensa por si tiene que hacer alguna contraargumentación en relación con la medida cautelar que en este acto ha solicitado la Fiscalía. Señores defensores. Su señoría, solicito permiso para transitar por la sala. Sí, adelante. Esta defensa por mi conducto y con fundamento en los artículos 13, 19, 158 y 156 del Código Adjetivo que nos ocupa, esta defensa se opone rotundamente a la petición formulada por la Fiscalía en el sentido de decretar la prisión preventiva en contra de mi representada, la señora Raquel Castillo Padilla. Lo anterior es así en virtud de que, contrariamente a lo que sostiene el acusador, en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos para la aplicación de la citada medida cautelar. Hay que recordar que en términos de lo que dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como lo ordenado por el artículo 19 constitucional, dentro de un régimen de investigación y enjuiciamiento de corte acusatorio, la prisión preventiva es aplicable solo en casos excepcionales y de extrema necesidad, lo que en la especie no acontece. Si bien es verdad que toda medida cautelar se fundamenta en la idea de asegurar que el imputado se encuentre presente a lo largo de su juzgamiento y de garantizar que el mismo no obstruya el debido desarrollo de la investigación y se proteja además de manera efectiva la integridad y la vida de quienes eventualmente comparecerán a juicio, lo cierto es que en este caso, en el caso que nos ocupa, no se hace exigible la imposición de la prisión preventiva, pues esta defensa considera que una cautela de menor intensidad será suficiente para lograr el cometido propuesto. En el caso en particular, hay que recordar que se ha vinculado a proceso a una persona que no cuenta con antecedentes criminales. Por el contrario, lamentablemente se investiga a una ciudadana ejemplar, que ejerce la profesión de licenciada en Derecho y que además es servidora pública judicial, que respeta las leyes vigentes en nuestro país y tiene un modo honrado de vida y que intentó por todos los medios conservar su matrimonio con el señor Alejandro Campo Rodríguez, a pesar de que era víctima de la violencia de género y que en su fuero interno soportó el dolor de manera privada,
que le causaba una relación tormentosa con quien fuera su marido, por el hecho de no poder procrear, algo que, desde luego, estaba fuera de su control, y una condición que de ninguna manera puede funcionar en su contra. Por otro lado, no le asiste la razón a la Fiscalía cuando sostiene que existe evidencia de que mi representada haya amenazado o pretendido intimidar a la señora Yanina Domínguez, pues ese es un dicho unilateral y aislado que no se encuentra corroborado por ninguna otra información que le otorgue veracidad. Así pues, no existe ninguna información de calidad que demuestre el pretendido riesgo para quien se dice ofendida por el delito, pues es evidente que mi representada se sujetará a las reglas de procedimiento para dirimir la controversia que nos ocupa. Con motivo de lo anterior, su señoría deberá tomar en cuenta que el comportamiento de mi representada con posterioridad al evento ha sido el adecuado, pues de acuerdo con la información que hasta este momento se tiene, la señora Castillo Padilla tuvo tiempo para sustraerse de la acción de la justicia y, sin embargo, no lo hizo. Por el contrario, ante el suceso indeseado, su reacción fue la de pedir auxilio para su marido y para ella, y jamás tuvo la mínima intención de evadirse del lugar de los hechos. Por el contrario, esperó la llegada de los servicios de emergencia y de la autoridad policial sin que exista un solo indicio de que haya opuesto resistencia a su arresto. En apoyo al anterior, su señoría también deberá tomar en consideración la opinión de la unidad de medidas cautelares que, derivado de la evaluación practicada a mi cliente... En apoyo al anterior, su señoría también deberá tomar en consideración la opinión de la unidad de medidas cautelares que, derivado de la evaluación practicada a mi representada, se deben de considerar riesgos medios a la hora de imponer medidas cautelares, tomando en cuenta que no existían antecedentes penales. Así lo sostuvo la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de unidades de medidas cautelares. Su señoría, por todo lo anterior, es que esta defensa considera que el procedimiento puede fluir adecuadamente sin necesidad de un aprisionamiento preventivo, quizá bajo alguna otra medida cautelar que, a su juicio, se estime pertinente para lograr los fines de toda cautela. Es cuanto.